Entonces vamos a continuar. La idea de esta última sesión, como pues para los que han venido solamente hoy, la idea de este seminario se enmarca en nuestra especialización en sostenibilidad de museos e instituciones culturales, que se organiza temáticamente en 3 ciclos. En el momento hemos acabado el primer ciclo, que es el ciclo de aspectos económicos, políticos y sociales, y los 4 profesores que están acá, que ahora presentaré uno a uno, fueron los profesores que acompañaron el proceso académico de las estudiantes de este primer ciclo, y la idea de este conversatorio, que lo llamamos como el seminario, el conversatorio sobre patrimonio cultural y sostenibilidad. Un poco estamos pensando, o les pedimos a los profesores que pensaran los retos de la sostenibilidad hoy en día a partir de las áreas que ellos han abordado en sus diferentes clases. La profesora Liliana dicta el módulo de componentes financieros de las instituciones culturales, Jimena el módulo de legislación como estrategia de sostenibilidad y gestión, Alejandra el módulo de impacto social, político y económico, y Julián, que fue el primer módulo que ellas vieron, el de aspectos sociales, económicos y dimensión política, social y económica. Entonces, la idea entonces es que cada uno va a presentar 15-20 minutos como su propuesta, su punto de vista, y luego pues vamos a generar un espacio para al final de discusión. Entonces vamos a comenzar por Julián. Un segundito. Entonces Julián Roa, que aunque somos cercanos no me sé su perfil de memoria. Julián Roa es diseñador industrial, diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, y museólogo de la Universidad de Gotemburgo. Ha trabajado desde 2004 para diferentes museos y organizaciones en Colombia, Perú, Bosnia y Herzegovina y Albania. También se ha desempeñado como docente de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externa de Colombia, siendo además uno de los co-creadores de este programa de especialización, y ha sido conferencista invitado en la maestría en museología de la Universidad Nacional de Colombia. Ha realizado investigaciones sobre patrimonio cultural afectado por los conflictos armados y políticos junto a organizaciones como Heritage Without Borders y la Cátedra UNESCO de la Universidad Externa de Colombia, y es miembro de la Junta Directiva del Museo de la Asociación ICOM Colombia desde 2014, y actualmente se desempeña como museólogo en el programa de fortalecimiento de museos del Ministerio de Cultura, y aquí, como les decía anteriormente, está a cargo del módulo Dimensión Social, Política Económica de las Instituciones Culturales. Gracias, Julián. Muchísimas gracias, William. Bueno, lo que nos pidieron hacer fue básicamente abordar el tema desde 3 preguntas. Yo estoy a cargo de la introducción a la especialización, es decir que mi módulo es un poco más transversal a todas las temáticas que se abordan durante la especialización. No es nada en específico, pero yo abordo todos los temas desde las 3 pilares de la sostenibilidad, que yo creo que son entender el territorio, entender los públicos o la gente que vive en esos territorios, y entender las condiciones socioeconómicas y políticas de ese contexto. Entonces, la primera pregunta que nos hacían era: ¿cuáles son los retos de la sostenibilidad en nuestro contexto? Y pues hay muchísimos retos sin duda, pero yo quisiera como nombrar 3 en especial que siempre me preocupan, y es: el primer reto que yo veo es la confusión que hay entre autosostenibilidad y sostenibilidad en los museos, que es una problemática que inclusive, como lo mencioné ahorita con el tema de la economía naranja,
los tomadores de decisiones, es decir, los congresistas, la gente que está escribiendo las leyes, la gente que está asesorando a esos congresistas, no sabe perfectamente lo que es un museo, no sabe lo que es una institución cultural de la manera que deberían abordarla. Son entendidas muchas veces como otras industrias culturales como el cine o como el sector editorial o el sector teatral, y creo que los museos particularmente sí tienen tienen algo que es único, casi que es único a ellos, y es lo que venimos hablando aquí, y es la construcción de la memoria de diferentes pueblos. Yo no diría de la nación, porque la nación es un poco un tema como decimonónico, me parece a mí, pero sí de los pueblos, de cómo los pueblos construyen sus memorias, independientemente de si son museos de arte, de historia natural. Creo que todos manejan el tema de la memoria, inclusive los centros de ciencia y cómo la ciencia se entiende dentro de la sociedad. Entonces ese es el primer tema, ¿no? Es el desconocimiento y la confusión entre lo que es sostenibilidad y autosostenibilidad, que es de pronto algo que me gustaría que lo pudiéramos hablar y cómo también mis colegas lo pueden interpretar, ¿no? El segundo, que veo que es un gran reto en el país, y viendo las tendencias pues de las estadísticas que particularmente ofrece el DANE, pues que digamos que es la institución que en el país se encarga de dar las estadísticas de consumo cultural en el país, bueno, en general de todos los temas gruesos de Colombia, pero en el aspecto de las instituciones culturales es el que mide cuánta gente está yendo a los museos, qué están haciendo los museos, si les gustan, si no les gustan, por qué no van, por qué sí van, y hay una tendencia marcada pues que también tiene que ver con una tendencia mundial en la disminución de públicos. Y creo que eso tiene que ver muchísimo con esta especialización y con lo que se estudia en esta especialización, y es la idea de construir públicos para el futuro. Pues que es un pilar de la sostenibilidad también, ¿no? Entender cómo tener la sostenibilidad como esa idea de hacer uso de los recursos que tenemos actualmente para garantizar, pero sin poner en riesgo los recursos del futuro. Y eso tiene que ver mucho, eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar que los públicos de los museos están cambiando, se están transformando, y siento que los museos y las instituciones culturales no están entendiendo ese cambio. Siguen ofreciendo las mismas soluciones, siguen ofreciendo las mismas ideas, siguen ofreciendo las mismas estrategias a unas sociedades que están cambiando y que están viendo al museo como cada vez que yo lo hablo, digamos, inclusive en círculos de amigos, en círculos más informales, siempre el tema es el museo como esa institución vieja que de pronto es una institución que no invita a entrar, que no está proponiendo temas contemporáneos, que no está proponiendo temas que le deberían interesar a esas sociedades. Ese es el segundo punto, autosostenibilidad, sostenibilidad, construcción de públicos, y la tercera es la institución museal que no entiende su territorio. Y eso creo que es algo que es delicadísimo en el país, en un país que ha tenido históricamente una configuración muy compleja de su territorio, por su misma geografía, por sus mismas condiciones demográficas. Y el museo, estando en los territorios, estando en diferentes regiones, muchas veces no entiende ese más allá de sus muros, que muchas veces se habla, que muchas veces se toca el tema en encuentros de museos, etcétera, etcétera, pero que realmente uno no lo ve en acción en las regiones, sobre todo no ve uno cómo ese museo se sale de sus muros, sino que siempre se está mirando el ombligo, siempre se está pensando hacia adentro y no se está pensando hacia afuera. Entonces digamos que esos son los tres temas que yo creo que serían los retos de la sostenibilidad. La segunda pregunta, qué pena que yo tenga que revisar mi celular, pero tengo una memoria fatal. Como dice Alejandra, yo no soy un museo. ¿Cuáles podrían ser o cuáles son las temáticas que aborda mi módulo, que contribuyan de manera particular en la sostenibilidad de una institución cultural?
como les venía diciendo, mi módulo es un módulo introductorio, es un módulo que fue pensado dentro de la especialización para poder ser como un abrebocas de todas las temáticas que los estudiantes pueden ver dentro de ese módulo. Este módulo fue construido desde los tres pilares, los que les comenté, de territorio, población y aspectos socioeconómicos de esas personas que viven en esos territorios, y digamos que lo abordamos yo lo abordo mucho con problemas muy puntuales para que los estudiantes vayan construyendo desde el inicio su proyecto de sostenibilidad en una institución cultural, que es uno de los requisitos para poder graduarse de esta especialización. Entonces digamos que ese es un módulo que abre la idea de sostenibilidad, que inclusive los estudiantes llegan con esta idea, pues que es muy generalizada, que sostenibilidad es buscar plata, ¿no? Entonces necesitamos buscar plata y la plata es lo más importante, ¿no? Y entonces es llegar y decir, mire, espere, porque una sostenibilidad es también garantizar que los ciudadanos, por ejemplo, estén pilas de su institución, que estén sosteniéndola, que estén haciéndola sostenible, ¿no? Que sea relevante para los territorios, que el día de mañana cuando se cierra el Museo de los Niños nadie diga nada, pues es gravísimo, o sea, o por lo menos se levanta un poquito de tierrero, ¿no? Y eso es, por ejemplo, pensar en clave de sostenibilidad. Sí, lo del Museo de los Niños yo creo que es, por ejemplo, algo que deberíamos hablarlo acá, me parece algo muy importante. Es un museo en Bogotá, que es, digamos, un centro de ciencia para niños, se llama el Museo de los Niños, y pues una decisión del gobierno local simplemente cerró el museo porque tiene otros intereses, pues que me imagino que serán intereses políticos o de otra índole. Entonces pues lo digo así, el primer museo al que yo fui en toda mi vida fue el Museo de los Niños, y fue como mi inicio en esto, por ejemplo, y creo que muchos acá seguramente tendrán un gran recuerdo de este museo, que pues ya no fue sostenible, o de pronto va a ser sostenible si lo podemos ver desde otro contexto. Entonces, básicamente el módulo que yo dicto es eso, ¿no? Es un poco un abrebocas a cómo lo sostenible no es hacer dinero, sino es pensar una estrategia mucho más integral que tiene que ver con la misión final del museo, que es atender a sus ciudadanos y atender a sus ciudadanos para unos fines específicos. Y la tercera pregunta, ¿estoy demorando mucho? Perfecto. ¿Cómo se relacionan los aspectos económicos, políticos y sociales dentro de las instituciones culturales? Pues los vasos comunicantes de esos tres aspectos, yo que trabajo en el programa Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura, ha sido muy complejo el tema, que no sé si alguno de ustedes ha escuchado, que se está haciendo una política pública de museos. Y esa política pública de museos, por ejemplo, piensa muchísimo eso, ¿no? ¿Cómo se va a lograr relacionar esos tres aspectos que en el país son absolutamente irrelevantes? Los museos en el país no tienen la relevancia que tienen en otros países, no son vistos como un agregado de la cultura colombiana, si es que se puede llamar, o bueno, de la cultura de los pueblos que viven en este territorio llamado Colombia, y los gobiernos no lo ven, y se ve todavía en problemas como, vuelvo a insistir, la ley de economía naranja, que ve a los museos como industrias culturales, teniendo estos tomadores de decisiones asesores para construir este tipo de legislación, y siguen viendo a los museos como algo que tiene que producir, ¿no? Que tiene que producir dinero, que tiene que ser autosostenible, cuando pues eso es gravísimo para un pueblo que pone todas sus esperanzas, si es que puedo decirlo así, pone todas sus esperanzas de memorizar y de guardar una memoria en una institución, y encima de eso le piden que sea autosostenible, es decir, que sea productiva. Entonces yo creo que esos vasos comunicantes,
yo creo que hay un cortocircuito ahí, ¿no? Y un cortocircuito entre la gente que no es técnica, es decir, la gente que legisla, y la gente que es técnica, que es la gente que trabaja en museos, la gente que estudia museología, la gente que estudia esta especialización. Entonces, creo que la clave ahí es poder, con esta especialización en especial y con la gente que estudia en esta especialización, incidir en esos tomadores de decisiones, que el día de mañana esas personas puedan realmente relacionar esos tres aspectos y que esos tres aspectos por fin incidan en la política pública de museos y en las leyes que se hagan de museos en el país. Eso es todo lo que yo tenía que decir. Muchísimas gracias. Gracias, Julián. Yo creo que uno de los grandes aciertos del módulo de Julián, que creo que hizo que cumpliera su objetivo, fue que las estudiantes, después de terminar el módulo, entendieron que la sostenibilidad iba más allá del dinero, de la sostenibilidad financiera, y que, digamos, el concepto de sostenibilidad pues abarca estos aspectos que Julián mencionaba, ¿cierto? El territorio, el espacio. Y también me parece una cosa muy importante para rescatar respecto de lo que dice Julián, y es que nosotros tenemos la fortuna de tener unas estudiantes que trabajan en el sector, que tienen capacidad de decisión en sus áreas y que conocen de cerca pues las problemáticas de sus entidades, porque naturalmente pues porque están allí adentro. Y creo que uno de los objetivos de esta especialización, desde que se empezó a trabajar en el año 2004-2005, y cuando nosotros la retomamos con Julián y luego con Carlos González, pues justamente nos interesaba por la misma solicitud de las instituciones que trabajan con museos como ICOM Colombia o como el programa de fortalecimiento de museos, era cómo lográbamos que el programa tuviera un impacto real en el mundo museal. Y este trabajo que ellas están haciendo, o que bueno, que los estudiantes que toman la especialización deben hacer, que es un proyecto de sostenibilidad en su institución cultural, pues creo que es como ese primer aporte que ellas van a hacer como egresadas de este programa a pensar, a repensar. Ayer en la sesión de trabajo que tuvimos con el profesor Knopf y las estudiantes, pues salían muchas cosas muy interesantes, problemáticas muy grandes, pero también muchas ideas para resolver, tomando ideas de otros lados y tomando su conocimiento pues del tema y los maravillosos consejos del profesor Rimmer. Pues creo que este es un primer paso que ellas van, esta primera generación que salga, pues la idea es justamente que estos proyectos puedan aplicarse, ¿cierto? Que no sea un proyecto que nos quedó aquí en la biblioteca de la universidad, sino que pues, bueno, también va a quedar en la biblioteca de la universidad, claro, pero pues que nos sirva para algo, ¿cierto? Sobre todo un sector que, como lo decía Julián, pues es un sector bastante complejo, es un sector que tiene bastantes problemáticas, bastantes retos a todo nivel, a nivel social, como lo decía Julián, con el caso del Museo de los Niños, o en muchos otros museos en donde nuestros mismos estudiantes de 20, 25 años, bueno, los estudiantes de pregrado 17, 22 años, pues todavía lo siguen viendo como estas entidades estáticas, ¿cierto? Entonces, y además de esto, pues como esa irrelevancia social nos lleva a una también irrelevancia económica, una insostenibilidad económica en casos como el que Julián menciona del Museo de los Niños, en donde pues tiene esta situación de cierre, u otros museos en las regiones que vemos, pues es el pan de cada día, que no tienen dinero para pagar la luz o el agua, ¿cierto? O para pagarle a los empleados, y las personas trabajan básicamente como voluntarios. Entonces creo que pues este puede ser un buen inicio. Muchas gracias al profesor Julián. Seguimos con Alejandra Fonseca. Alejandra nos va a acompañar desde el escritorio y yo voy entonces haciendo la presentación de Alejandra. Alejandra Fonseca Barrera es artista plástica y magíster en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesora de la Facultad del Medio Universitario
de la Universidad del Rosario, así como la especialización en Museos, Historia y Patrimonio de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Quito, Ecuador, institución donde ha impartido los cursos de educación y museos. Ha sido docente de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externada de Colombia. Se ha desempeñado como coordinadora del área educativa del Museo Colonial de Bogotá y comunicadora educativa del Museo de la Independencia, Casa del Florero. Ha desarrollado diversos proyectos relacionados con los museos, el patrimonio, la memoria y el arte. Y Alejandra nos dicta entonces, como lo dije anteriormente, el módulo de impacto social, político y económico de las instituciones culturales. Alejandra, te damos la palabra, muchas gracias. Bueno, ¿está prendido? Sí. Bueno, muy buenas tardes ya. Yo voy a dar respuesta a las preguntas que nos plantearon desde la especialización, pero a través de un estudio de caso que hice, digamos, como que tuve la oportunidad de estar en Sao Paulo hace poco. Digamos que eso me abrió como el espectro para entender los retos de los museos en Latinoamérica. No, gracias. Precisamente mi intervención pretende presentar un panorama de algunos de los retos que tienen los museos que exhiben exposiciones que tratan temas controversiales para algunos sectores de la sociedad y cómo estas instituciones sortean los desafíos que se les presentan para mantener y hacer sostenible su rol dentro de la sociedad en que se insertan. Entonces voy a presentar, si alcanzo, 3 casos. El primero, Bueno, el primero se dio cuando estuve visitando el Museo de Arte de Sao Paulo y me encontré con 3 exposiciones temporales en las cuales desde diferentes perspectivas se presentaban reflexiones en torno al cuerpo, la sexualidad y el género. Una de ellas era esta, que era una gran exposición retrospectiva de este grupo, que se llama Guerrilla Girls, pero me llamó más la atención esta exposición. En esta exposición se ponía, digamos, era la muestra de la obra del artista brasilero Pedro Correa de Araújo, que como lo dice en la misma página del museo, entre comillas, es un artista que se encuentra en el cruce entre 2 tiempos, geografías, escuelas, entre los siglos XIX y XX, entre Francia y Brasil, entre lo académico y lo moderno. Tal vez por esa razón haya sido marginado por la historia del arte brasileño, algo que esta exposición busca revertir. Esto estaba en la página. La exposición llamada Erótica presenta una serie de pinturas y dibujos que plasman personajes, en su mayoría mujeres de diversas razas y muy enfocadas en su sensualidad. Igualmente la muestra recogía una serie de dibujos de posturas sexuales y representaciones de bailes brasileños. Cuando llego a una de las paredes de la exposición, pude observar una serie de cuadrados negros. Al acercarme, encontré un aviso que indicaba que el contenido de algunas imágenes era impropia para los menores, por lo que estaban cubiertas con unas telas negras que tapaban las obras. Y para poder verlas era necesario levantar las telas. Aquí podemos ver cómo el público se acercaba a estas. En su mayoría estos eran dibujos de desnudos y algunas imágenes de personajes en posturas sexualmente más explícitas. Otra de las exposiciones que se están presentando actualmente en el mismo museo es Historias de la Sexualidad, que con 300 obras del acervo de la colección del MASPI y de otros acervos nacionales e internacionales, muestra un panorama diverso sobre las representaciones de la sexualidad a lo largo de la historia. Esta exposición se inauguró en medio de un ambiente de polémica, ya que algunos meses antes, la exposición Queer Museu, en el Centro Cultural de Santander de Porto Alegre, fue clausurada luego que el movimiento Brasil Libre la calificara de fomentar, entre comillas, blasfemia, pedofilia y zoofilia. Uno de los textos de los curadores de la exposición Historia de la Sexualidad dice, y abro comillas, el objetivo de esta muestra es estimular un debate urgente en la actualidad, cruzando temporalidades, geografías y medios.
Los episodios recientes ocurridos en Brasil y en el mundo trajeron a la luz cuestiones relativas a la sexualidad y a los límites entre derechos individuales y libertad de expresión por medio de debates públicos, protestas y violentas manifestaciones en las redes sociales. El MASPI, un museo diverso, inclusivo y plural, tiene como misión establecer de manera crítica y creativa diálogos entre pasado y presente, culturas y territorios a partir de las artes visuales. Este es el sentido del programa de exposiciones, seminarios, cursos, talleres y publicaciones que se están haciendo actualmente. Bueno, el MASPI, en 70 años de historia, no había tomado medidas de autocensura, pero en el caso de historias de la sexualidad decidió plantear una restricción. Bueno, estas son algunas imágenes de la exposición. Esta restricción decía que no permitiría la entrada a menores de 18 años, ni siquiera con el acompañamiento de padres o responsables. Ya luego de una serie de debates en el interior del museo, con la comunidad artística y general, se decidió que esta ya no sería una restricción, sino una nota indicativa. Entonces publicaban el 7 de noviembre en su Instagram. A partir de mañana, menores de 18 años podrán visitar la exposición Historias de la Sexualidad siempre que estén acompañados por sus padres o responsables. Basado en la orientación establecida por la nota técnica de la Fiscalía Federal de los Derechos del Ciudadano del Ministerio Federal, bueno, números, el MASPI ha revisado la clasificación por edades de 18 años para la exposición Historias de la Sexualidad, que deja de ser restrictiva y pasa a ser indicativa. Otro de los eventos que generaron polémica y protestas, que llegaron hasta la agresión física y amenazas a los trabajadores de museos por las redes sociales anónimas, al Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, fue un performance llamado La Vete, realizado por el artista Wagner Schwartz, en la apertura de una exposición llamada El Panorama de Arte Brasileño. La controversia surgió a partir de un video que una niña toca al artista que se encuentra desnudo en el piso. Entonces voy a ver si lo podemos, es muy cortito, quiero mostrarles. Otro de los eventos que se presentó en relación, digamos, a estos tipos de controversias fue una orden judicial que cerró una obra de teatro en que Jesucristo era representado por una transexual. En relación a eso, la curadora y ex viceministra de Cultura, que estuvo durante el periodo presidencial de Dilma Rousseff, Ivona Ventes, manifiesta en relación a estos hechos presentados en los últimos meses en la escena cultural de Brasil, entre comillas, no estamos viendo episodios aislados, es parte del clima político que se está construyendo y que entró en el campo de las artes, que siempre fue ese lugar autónomo de provocación de lo incómodo. Entonces, este panorama de censura que se está dando en Brasil, digamos que actualmente con el gobierno conservador de Michel Temer,
y además con el poder que han ido adquiriendo las iglesias evangélicas, pone sobre la mesa preguntas como: ¿debe haber censura en los museos? ¿Estos deben autocensurarse? ¿El arte tiene límites en relación a las creencias religiosas? ¿Este tipo de decisiones judiciales crean precedentes de censura? Entonces, en relación a este debate, sobre todo en relación a las creencias y cultos religiosos, y revisando el historial colombiano, perdón, les pongo las imágenes. ¿Cómo hago aquí para...? Ya. Listo. Pues el caso más resonado, que no sé si todos lo conozcamos, ocurrió en el Museo Iglesia Santa Clara en el año 2014, cuando la artista María Eugenia Trujillo iba a presentar su exposición Mujer en Custodia, que luego se llamó Mujeres Ocultas. La muestra presentaba una serie de custodias y relicarios intervenidos, algunos de ellos en forma de vaginas tejidas, referenciando la tradición conventual del bordado. Antes de su apertura, llega a la directora del museo, Constanza Toquica, un derecho de petición que pedía la no apertura de la muestra, amenazando con multas y cárcel. En palabras del abogado político conservador Carlos Corcio Tálora, quien fue quien redactó este derecho de petición, dice que esta exposición pretende, entre comillas, desde unas perspectivas feministas, atacar los símbolos religiosos de la Eucaristía y la fe cristiana en uno de los lugares de adoración, que es la custodia del cuerpo de Cristo. Acá podemos ver, bueno, la respuesta por parte de la ministra de Cultura, Mariana Garcés, fue indicar que Santa Clara es un museo y no una iglesia. Entre comillas, nosotros tenemos un respeto profundo por la Iglesia Católica y las demás manifestaciones religiosas, pero desde el Estado nos acogemos al principio de la Constitución de la no censura. También indicó, ahí no se están utilizando custodias. Lo que se ha hecho es una representación de custodias con otros elementos a partir de una interpretación que hace el artista. Cada una de esas fotografías de lo que se va a exhibir en el Museo Santa Clara fueron vistas por Monseñor Salazar, y él no vio ningún símbolo agresivo a la Iglesia Católica de estas fotografías. Entonces, un poco… un día antes de la inauguración y apertura de la exposición se realizó una tutelatón. Más de 40 tutelas se instauraron, que instauraron grupos religiosos que alegaban que la muestra vulneraba el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de culto, ridiculizando las creencias de la comunidad católica. Por esta razón, un juez suspendió temporalmente la exposición hasta que un tribunal profiriera un fallo definitivo. Dada esta medida provisional por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Ministerio de Cultura suspende la exposición. En una carta abierta que el Museo Santa Clara puso en su página web sobre las exposiciones temporales que exhibe, indicó, luego de contextualizar la realización de la exposición Mujeres en Custodia, y les voy a leer lo que ellos pusieron, una parte nomás. Dice, estas exposiciones temporales, que en ningún momento pretenden ir contra la fe católica y por el contrario hacen referencia a formas sagradas para extender la sublime metáfora de lo divino a otras expresiones de la condición humana, buscan crear conciencia acerca del respeto que merece el cuerpo de la mujer para que sea percibido por una nueva mirada desprovista del menosprecio y la relación con la impureza y el pecado. Finalmente, dicen, en este sentido, estas exposiciones se amparan en la Ley General de Cultura, cuyo artículo primero hace referencia a que el Estado impulsará y estimulará proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la nación colombiana. En pantalla pongo una petición que se abre en estas páginas para firmar iniciativas. Digamos que generó un gran debate, y el 10 de septiembre el mismo tribunal tumba el veto a la exposición y levanta las medidas cautelares, argumentando
que las obras artísticas no violan la libertad de culto ni los símbolos de culto de la religión católica, por lo que la exposición es abierta al público en Santa Clara, que anoto es una institución de carácter laico, donde se presentan exposiciones de arte contemporáneo en un contexto barroco. Bueno, encontré esta infografía en la página de la Universidad del Rosario, digamos que fue un caso muy interesante en términos judiciales. Y bueno, y actualmente podemos ver esta exposición en la biblioteca de esta universidad, una exposición de la misma artista, de María Eugenia Trujillo, y las Cleopatras del barrio Egipto, que es un grupo de mujeres que se reúnen, digamos, para crear esta muestra. Entonces aquí podemos ver algunas imágenes, los que no la hayan visitado los invito a que la vean. Pero digamos que algo que se me hace muy interesante es que esta exposición precisamente está acompañada por las obras que estuvieron en la exposición de Mujeres en Custodia y acompañadas de una línea de tiempo que ilustra, digamos, este caso con objetos, acá podemos ver, como recortes de prensa, copias de las tutelas, las sentencias, fotografías, digamos, de una marcha que se dio en protesta, digamos, a esta censura. Bueno, y por otro lado, el último caso, que aunque no ha generado polémica, sí tiene un tema, digamos que bastante particular en nuestro contexto, y se llama Una línea de polvo, arte y drogas en América Latina. Esta exposición actualmente está en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, curado por Santiago Rueda. Esta exposición se hace a partir de la publicación de este ensayo histórico sobre el campo de arte en Colombia en el 2008. Esta investigación, abre comillas, reflexiona desde la perspectiva de los estudios históricos y críticos sobre las artes, el fenómeno del narcotráfico. Este ensayo presenta una breve revisión de la relación entre las artes visuales y la producción y tráfico de drogas en Colombia, donde el tema ha sido importante en la producción cultural reciente. Esta exposición ha itinerado en los últimos 5 años por países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Uruguay, presentándose en espacios públicos y privados, bienales y festivales, y además la muestra se ha ido incrementando en la medida que más artistas que tratan el tema de la representación y problemática del narcotráfico se han ido sumando. A pesar que ya, digamos, ha itinerado bastantes años, es la primera vez que se presenta en Colombia, ¿sí? Y es un ensayo que nació acá en Colombia, pero es la primera vez que se presenta en Colombia y realmente podría ser de las pocas que reúne, digamos, un colectivo de artistas tratando este tema. Bueno, ahora les quiero presentar, bueno, si quieren les presento las imágenes de la exposición que está actualmente. Estos son los artistas que participan. Algunas de las obras, y quiero pues digamos que me acerqué al museo y quise preguntarle algunas cosas al curador del museo. No es el curador, digamos, de la muestra, pero sí el curador del museo, y espero que se oiga bien. Bueno, Juan David, cuéntanos por qué el Museo de Arte Contemporáneo decide traer esta exposición aquí. Bueno, yo creo que también invitar a Santiago Rueda también a traer una línea de polvo es también darle un cierre y también una apertura a un trabajo que se viene realizando desde el 2008. Ha hecho esta exposición en 5 países de Latinoamérica, en Colombia no se la habían recibido, y creo que nosotros como Museo de Arte Contemporáneo creo que sí tenemos, digamos, de alguna forma no una obligación, pero sí un deber también de mostrar qué es lo que está pasando en el arte contemporáneo, en qué contexto se está hablando de arte contemporáneo, y en este caso una exposición que tiene 44 artistas de toda Latinoamérica, que cada uno trae, digamos, su historia, su investigación, su proceso, y que se pueda mostrar en este espacio para nosotros fue, digamos, una oportunidad también muy grande de tener esta línea de
aquí en Colombia, porque también es como ha sido el ejercicio más grande que la ha hecho, de alguna forma puede venir siendo como su cierre, pero pues el festival, este tipo de trabajo no van a cerrar, los trabajos cada vez se van haciendo más grandes y tener pues los pisos para poner en debate esa problemática de las drogas y ese es un buen espacio pues, para que se haga. Creo que está abierto a este tipo de temáticas y a estos contextos que no somos ajenos en nuestra realidad latinoamericana. ¿Y había, digamos, algún tipo de polémica en torno a la exposición de la comunidad aledaña al museo o de la misma comunidad artística? ¿Cómo ha sentido que ha sido recibida la exposición? Yo creo que ha sido al contrario, yo creo que la gente le agrada y también me parece porque ya, lo que te digo, esto no es gratuito, esto no es de hoy, ya llevamos casi 5 o 4 años trabajando con una serie de curadurías que no son comunes, digamos, en otros espacios, entonces creo que la misma comunidad, como localidad, como escena también del arte, se dan cuenta que lo que está pasando acá en el museo, entonces creo que es muy bien acogida y que bueno, está bien la propuesta que le damos para que también venga a se pueda utilizar esas condiciones antes de pronto de estar en desacuerdo con algo que no se ha visto, porque pues como te digo, la primera vez que se muestra en Colombia, entonces no ha habido la oportunidad de que la vieran en otro lugar, a menos de que lo hubieran visto fuera del país y venir y pues bueno, hacer sus propias preguntas y sus propias respuestas con relación a estas propuestas de sus 44 artistas. ¿Tú crees que, por ejemplo, precisamente para tener la oportunidad de mostrar este tipo de exposiciones hay que hacer un trabajo previo, es decir, unos procesos que anteceden a este tipo de contenidos que tal vez puedan ser en algún momento molestos para una esfera de la sociedad? Lo que pasa es que, digamos, exactamente esta temática ha tocado a todas las esferas, entonces yo creo que si es así, la vamos a estar a todos, porque de alguna forma el narcotráfico en nuestro país ha tocado y tocó que es a todo el mundo. Entonces muchas personas no van a, obviamente no les va a gustar, pero creo que sí hay que contar. Entonces yo creo que eso es digamos la que vimos aquí y el compromiso también de contar tipos de historias, estamos hablando de eso. Por ejemplo, cuando trabajé con el MISBA diferente, trabajamos con las madres de los falsos positivos de Soacha, que también fue hacer un trabajo de investigación de fotografía con ellas. Muchas personas sí venían y se quejaban y hacían esa pregunta de que qué era eso de hablar de falsos positivos y eso no había existido. Entonces, es una cosa también de poner en un plano, como es el museo, este tipo de muestras que se han venido ya trabajando en un contexto social, por ejemplo, identidad que otra de ellas, donde trabajamos con artistas de Chile, de México, de Colombia, una curaduría que hice con varios artistas de África, de acerca del conflicto. Entonces eso ha venido alimentando también el proceso de los lineamientos curatoriales, pero también se ha venido poniendo en escena que es lo que pasa en nuestro país por medio de curadores como Cintia Barrera, artistas como Fernando Petruccio, Lorenzo Quiñones, Nadia Granados, Fernando Arias, Leonardo Herrera, o sea, tantos que vienen ya trabajando con esta temática de conflicto, drogas, y que, pues, bueno, que en este caso se dé la oportunidad para que se muestre en este plano. Fuerte ejercicio. Bueno, un poco, digamos que quería mostrarles lo que desde el museo nos podrían contar en torno a esta exposición y los procesos que han llevado. Entonces, como conclusión, podríamos decir que para los museos, un poco en tono de la nueva museología, una de sus funciones básicas es contextualizar a los públicos en las problemáticas que se les presentan en la sociedad a la que pertenecen. Esta función social no puede escapar del debate, de las batallas que se libran cuando existen unos actores que por diferentes razones no aceptan o no entienden lo que el museo está representando.
Retomando los casos de Brasil y Colombia, podemos hacer un panorama de las estrategias que las instituciones dan uso para revertir casos de censura, permitiendo su sostenibilidad en relación a la libertad de sus funciones de investigación, curadurías y divulgación. En primer lugar, planteo que el diálogo con las comunidades, sectores sociales, religiosos y políticos es el primer paso para dar a conocer los contenidos que se presentan. Las acciones educativas también pueden abrir al entendimiento del objetivo de dichas exposiciones, ya que permiten el acercamiento real y no a posturas inmediatistas que atacan sin conocimiento del contexto de las exposiciones. Otra de las alternativas vista en estos casos, como la del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, es la de un trabajo a través del tiempo sobre curadurías que ponen en vitrina temas controversiales, pero que se han ido hilando con las comunidades aledañas, artísticas, educativas y sociales. También ha sido importante el ejercicio de seducir a las directivas, tanto del museo como de la Corporación Minuto de Dios, para que acepten que estas muestras atraen a múltiples públicos que dinamizan el trabajo de esta institución. Por otro lado, podemos ver que algunas instituciones se han plegado a la autocensura en pro de mantener una exposición abierta, pero condicionando el acceso a algunos contenidos. Por último, las acciones judiciales han definido el futuro de muestras que generan resquemor en grupos sociales y religiosos. En el caso del Queer Museum se cerró la muestra por un dictamen judicial, pero en contraste, el caso de Mujeres Ocultas planteó un antecedente muy importante para libertad de expresión de futuras exposiciones. Si es el arte uno de los campos en que se desestabilizan nociones hegemónicas de género, raza y sexualidad, y los museos e instituciones culturales, las plataformas donde se dan a conocer dichas expresiones, las preguntas serían: ¿cómo mantener la libertad en un contexto donde la censura, la violencia, el odio por la diferencia y los extremismos están presentes? ¿Cómo hacer sostenibles estos espacios librando luchas para mantener su propia independencia en términos de lo que presentan? ¿Deben pasar dichos contenidos por filtros de la autocensura? Y un poco retomando lo que nos decía el profesor Knopp el jueves, la herencia y el patrimonio son temporales, por lo que están en conflicto y debate de manera continua. Se van definiendo identidades que además también se van transformando, y precisamente el museo debe ser uno de esos espacios donde se puedan dar estos procesos de multivocalidad. Y pues respondiendo a la pregunta que nos convoca a este seminario, pues precisamente estos son uno de los retos que se nos presentan en términos de sostenibilidad que existen en nuestro contexto latinoamericano, además, pues sin dejar a un lado que seguramente esto también se presenta en otras geografías, y además sumando a las demandas que exigen trabajar con los pocos recursos que se les adjudican a los museos e instituciones patrimoniales. Desde el módulo que yo dicto, precisamente la estrategia es poder dar una mirada a estos casos que se presentan y estudiar las estrategias que han permitido que los procesos de apertura sigan adelante. Esto nos puede permitir adoptar y adaptar a los espacios donde desarrollamos nuestro trabajo nuevas maneras de entender los procesos patrimoniales y de contenidos curatoriales. Entonces, un poco, digamos, a través de estos 3 casos quería presentar algunos de los retos que se nos presentan, digamos que todas estas tensiones sociales y políticas, ¿sí?, que están presentes en el diario trabajo de un museo, y cómo podemos, digamos, dar mirada a un panorama y a partir de esa mirada adoptar estas estrategias. Entonces, eso era lo que les quería presentar el día de hoy. ¿Listo? Gracias, Alejandra. Mientras se prepara Liliana, un poco pues tú tocas temas que creo que pues se han venido abordando por el profesor Knopp. ¿Tú querías decir algo? Thank you. Respecto a la primera presentación,
Okay, this one better. You need yeah, close to the, okay. Dos comentarios que quería hacer. Me impresionan bastante las presentaciones que ustedes han hecho, bastante impresionantes, presentaciones muy interesantes de los módulos. Entonces, me interesa lo que Julián compartió con nosotros. Y la sostenibilidad, obviamente, a veces es diferente de la autosostenibilidad. Autosostenibilidad es un concepto económico por tal, cuando hablamos de dinero, pero efectivamente puede ser una condición para la sostenibilidad en las ciencias sociales, por ejemplo, ser apoyado por las comunidades en las cuales ustedes están trabajando, porque ustedes son relevantes para ustedes. Entonces, esa diferencia que hay entre los niveles de habla, entre los procesos económicos y la significancia económica es muy importante tener eso en cuenta. Y pues, por ejemplo, cuando hablamos de la relevancia social, por ejemplo, es uno de los desafíos más importantes para cualquier institución cultural, ya sea algo cultural o un creador de música o lo que sea. De hecho, soy un poco crítico de poner los museos en un área diferente de otras expresiones culturales, porque conozco cientos de ejemplos de personas que hacen desarrollos teatrales, por ejemplo, que abordan el tema de relevancia y esto, aunque especialmente desde que tienen significados artísticos, estos son muy cercanos al núcleo, al alma de los museos y otros. Pero de nuevo, pues me impresionó bastante la amplitud y la profundidad de lo que ustedes abordaron. Yo conozco que varios ejemplos de esto, por ejemplo, el que Alejandra nos menciona acá, y era entender la importancia del contexto, porque aunque vi las exhibiciones que hizo el equipo acá en la universidad, hasta ahora las entiendo, porque Alejandra puso un contexto y una historia temporal. Entonces, Alejandra se volvió una narrativa de las personas que querían hablar, el punto, no un punto general, sino un punto dirigido hacia el valor o el significado de una discusión contemporánea. Entonces, me alegró bastante. Aquí estás. Ahí estás, lo siento. Entonces, me alegró bastante esta contextualización. ¿Qué tipo de cosas enseñamos a nuestros niños? Es que no hay un significado sin un contexto. Y lo hiciste. Muchísimas gracias. Es que creo que no. Ok, creo que no fui de pronto suficientemente específico en la diferencia entre museos y me refiero en particular a industrias culturales como por ejemplo el sector de la música, de pronto el sector cinematográfico, que son sectores que son entendidos dentro de la economía naranja como sectores que pueden ser muy económicamente viables, mientras que los museos yo sí lo veía como algo que sí está definitivamente, pues tiene un contexto muy diferente a ese tipo de industrias. Era base, pero sí, en cuanto a cosas como el teatro, esto creo que sí son muy similares. Es más, por eso la especialización se llama Sostenibilidad de Museos e Instituciones Culturales.
Bueno, pues seguimos entonces. Gracias, Alejandra. Gracias, profesor Rimmer, por el comentario. Seguimos entonces